11 a 12 del día, abrimos las puertas de este territorio indómito para que pintores y creadores compartan no solo su obra, sino su proceso, sus preguntas, sus obsesiones. Esto es La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela, quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero por 100.9 Cultura FM, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. Bienvenidos a la Galería del Diablo. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue? Muy bien, aquí de nuevo en este programa de la Galería del Diablo. En esta nueva edición conversaremos con David Santillán Caicedo, artista visual quiteño cuya trayectoria se vincula con el arte, los museos y el patrimonio. Hablaremos sobre su formación en restauración y museología en la Universidad Tecnológica Equinoccial, su experiencia investigando el vínculo entre arte y memoria y su recorrido expositivo, que incluye la muestra individual Fronteras, presentada en el MAC en Guayaquil. Una conversación para acercarnos a su mirada sobre el patrimonio, la historia y el arte contemporáneo desde Quito. Chío. Hola, buenos días. Soy Rocío Soria Romero y les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura. Gracias por acompañarnos en 100.9 Cultura FM y por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como @Galería del Diablo. Hoy nos acompaña, como dijo Juan Carlos, hoy nos acompaña David Santillán. David es especialista en museos y patrimonio y licenciado en restauración y museología, además de haber realizado diversos estudios en arte, estética y patrimonio. Su obra se desarrolla en dos grandes ejes temáticos, el paisaje y la sociopolítica. En el primero le interesa el paisaje intervenido, resignificar esos escenarios y dotarlos de contenidos que inviten a la reflexión, como es el límite imaginario que trazan las fronteras y la huella de la intervención humana en estos espacios. En el eje sociopolítico, sus pinturas están atravesadas por la coyuntura política global a través de obras críticas cargadas de simbolismo. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en distintas etapas creativas que ha agrupado en series como Memoria de las Cosas, Shots, Gris, Axis Mundi, Fronteras y Saltos Cuánticos. Ha participado en numerosas exposiciones y ha recibido varios reconocimientos por su contribución al arte. Hoy conversaremos sobre su trayectoria, sobre sus procesos creativos y la mirada que sostiene su trabajo artístico. David, qué gusto tenerte con nosotros y Juan Carlos, te cedo la palabra para que inicies la entrevista. Muchas gracias, Chío. Y David, qué gusto tenerte aquí. Hola, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar hablando con ustedes y qué bien hablar ahí en la Galería del Diablo. Qué bueno y qué gusto tenerte aquí. En realidad no hubo esta oportunidad antes de saludarte. Siempre te había visto de lejos en las ferias, en las exposiciones. Ahora por fin podemos dialogar un poco, saber sobre tu trayectoria, sobre tus proyectos también. Y tengo aquí algunas preguntas que quisiera formularte. Y la primera tiene que ver con tu formación. Tú tienes estudios de restauración, museología y además conoces sobre patrimonio y esto es estos estudios son los que han consolidado tu camino como artista visual. ¿Puedes hablarnos un poco de tus estudios, Sí, tus inicios? mis inicios son así un poco sui generis. Entonces son unos inicios que hablamos a finales de los 80, principios de los 90, donde que de pronto el tema de entrar a una escuela de arte era un tema que de pronto se sociabilizaba con la familia y con los papás y todo. Entonces eran lugares que de pronto no tenían así, eran bien, o sea, era la imagen, toda la historia de la inestabilidad y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, paralelamente yo en esas épocas yo empezaba ya a trabajar así muy temprano. Entonces yo lo que fui ver una carrera que tenía más o menos similitudes
dentro del pensum y me topé con esta escuela de restauración y de museología. Entonces, esta escuela me dio como, o sea, un montón de bases y un montón de herramientas que de pronto yo con el tiempo les he podido ya valorar aún más. El tema de la museología, el tema de poder concretar las ideas, los proyectos, materializar en exposiciones y también el otro tener así ese cariño y ese gusto que tengo yo a veces por la técnica pictórica, verle desde atrás, desde el bastidor hacia atrás y tener y la historia que referida a todos los maestros nacionales, internacionales, principalmente quiteños desde el siglo XVI. Entonces, ha sido una escuela que ha estado vinculada con toda esa memoria y ese bagaje histórico, donde que yo he podido asumir un montón de elementos para así hacer la producción de obra y paralelamente tener así como ya el otro pie ya en la propuesta artística, ¿no? Luego el conocimiento de las técnicas y también de personas que a lo largo de la vida de maestros que me han, o sea, me han dirigido más para este proceso, como el Estuardo Maldonado, que tuve como varios años ahí trabajando con él, que aprendí con él, con varias gentes, ¿no? Entonces, que conocía de manera muy temprana. Imagínate, te hablo aproximadamente de 17, 18 años, ¿no? Entonces que empecé en este tema. Claro, desde muy entonces joven. por eso, como ya trabajaba ahí, la carrera de arte era todo el día. Entonces acá era la carrera a la mañana y a la noche, entonces ya imagínate. Entonces luego ya fue una vorágine de acontecimientos que bueno, me fui ahí vinculando ya, o sea, como en esta preparación sui generis, pero ya el tema artístico igual fue yendo de manera simultánea. Sí, además ha fluido bien, ¿no? O sea, Claro. generalmente todo tu trabajo ha estado bastante enfocado hacia el arte, la restauración, ahora, por ejemplo, la curaduría. Y veo que además hay un dato interesante y es que la escuela de restauración a la que tú asistías fue además el lugar del que salieron algunos de nuestros entrevistados, gente que se dedica de lleno al arte, ¿no? Hicimos una entrevista hace unos meses a Marcelo Cuesta, también pasó por la misma escuela de restauración de la UTE. Estuvimos hace poco con Noé Mayorga, entonces han tenido una trayectoria similar en ese sentido en cuanto a los estudios formales, pero además veo que se han empapado, ¿no? Conocen de la historia del arte ecuatoriano. Tienen, por ejemplo, bastantes elementos para hablar sobre el arte de la colonia, sobre los diversos autores, pasando por la República, hasta eh, los aportes y, y las propuestas que tiene el arte contemporáneo actual. Y tú justamente es donde intervienes con unas obras bien interesantes. Justo estos días, este fin de semana, estuvimos revisando con Chivo algunos de tus trabajos que están enfocados justamente en estos campos, ¿no? El paisaje intervenido y la sociopolítica. A veces parece que fueran como cosas distintas, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poquito, ahondar un poco sobre tu propuesta? Podemos incluso ver algunas de tus obras en pantalla para Qué ver de qué chévere. manera funciona esa Esa es una propuesta. obra, imagínate, eran retratos de personas que visitaban el taller y cada uno les hacía el retrato de la mano y era muy interesante, como que uno le hacía la descripción de la mano, le retrataba y tenía una relación con el personaje. Luego era una vorágine ahí de acontecimientos, de estas como piezas como es de rompecabezas. Luego esa obra, eh, o sea, migró un mural que está ahora en la Chiris y el Telégrafo, donde queda antes del CERCOP, y luego tengo ahí unas maquetas y cosas, ¿no? Que terminó el tema de las manos con estas piezas de rompecabezas que le hice como una gran alcancía, me acuerdo en esa época. Es una de las obras así bastante, un poquito antiguitas. Ya, pero interesante, ¿no? Sí, Porque primero yo la asocio con algunas obras que justamente utilizan como motivo principal las manos. Yo conocí al gran maestro de las manos, a Eduardo Kingman, ¿sí? Y es interesante lo que me dijiste, son retratos, porque uno cuando piensa en el retrato, en lo primero que piensa es sí, en el rostro, pero en cambio tú presentas otro tipo de retratos, sí. ¿no? Son las manos que en realidad están contando muchas historias. Sí, sí, Cuando sí, tú ves las manos es de increíble, alguien. es increíble. Luego hice una cuestión, como una serie de retratos fragmentados. Otro elemento de la fisonomía que es singular son los labios. Entonces hice una serie de labios, de bocas. Igual era increíble cómo ese elemento te daba mucho de la persona. Luego, o sea,
las manos, la mirada o la boca les usaba de pronto como esa forma de hacer un retrato fragmentado. Pero aquí en este caso era también el tema del movimiento, la vorágine y todo. Me acuerdo que en esa época me acordaba de una película que se llamaba justamente el tema del el abogado del diablo. Ya. Y era justo, La escena era final, tal vez. una escena en la oficina donde que se empieza a mover un mural ahí atrás, ¿no? Claro. Entonces No. ese movimiento me inspiró mucho para hacer esta obra que tiene un cierto movimiento, o sea, visual, ¿no? Ah, Entonces, magnífico. imagínate esas coincidencias. Claro, y es una gran obra escultórica, ¿no? La hizo un Claro, francés a principios del siglo XX. Sí, Ya sí, sí. voy a ver enseguida cuál es el nombre de este Sí. autor. Y además es interesante porque yo pienso, ¿no? ¿Cómo será la lectura que hace quien se acerque a esta obra y sobre todo si ha sido uno de los retratados? ¿Será que se reconoce en el retrato? ¿Será Algunos que... se reconocían, por ejemplo, venía el maestro tallador que tenía sus manos así bastante bien expresivas, Ajá. venían así amigas o amigos y estaban ahí ya integrados. Es una obra de dos por dos, imagínate, es una obra de gran formato, entonces sí podría funcionar ahí en toda esta reunión de obras, como es de personas y obras que estaban así ¿Y cuántos ya retrataste? sintetizadas. ¿Cuántas personas están retratadas? ¿Qué será? Unas 20. Por ahí puse Ah, unas dos ya, la de frente, la que está en escorzo, ya hacía las mías ya a veces para ya por temas compositivos para llenar. sí, y sabes que la conecto con otra obra que justamente estuvimos revisando, pero en este caso ya no son manos, son tentáculos. Y Ah, esos sí, sí. tentáculos, no sé si podemos proyectar estas imágenes. Este programa, te comento, se transmite obviamente por radio, por 100.9 Cultura FM, pero también lo podemos ver en Facebook, ¿no? Y Ah, en ya. Facebook contamos con las imágenes. Creo La, que la de los tentáculos, ya, creo que no la trajimos. sí, No porque la hay, trajimos. de todas maneras, a mí me asombró, ¿no? Es una silla, como una silla Ah, presidencial, no, sí, sí. no de la la que Es, la salían silla- es una unos... réplica de la silla presidencial. Yo los tentáculos uso como una analogía del poder político. El poder político que va y o sea, se despliega y como un tentáculo de pulpo se va yéndose por muchos lugares. También es un guiño a esos símbolos medievales del Kraken y de que tenían los marineros, tenían el miedo y todo, entonces que de pronto te destruyen, están ahí al lado. Entonces, la analogía del pulpo con el poder político está, está unido con estas reproducciones de la silla presidencial. Esa es de una serie que se llama Gris, que le empecé a hacer en el 2012, que es una relación o sea, me baso en el registro fotográfico que se hizo de la muerte de García Moreno y le hago una relación con la política de esa época. Ujú. Entonces, como de pronto el tema del magnicidio, cómo estaba así retratado y luego cómo pueden esos símbolos y esos personajes históricos relacionados con el poder, puede tener unas similitudes históricamente bien así similares y a la vez iconográficamente se les puede resolver de una manera así bastante fuerte. Sí, y además es un recurso que ya podemos ver, como tú dices, en la Edad Media, incluso en el Renacimiento y en la primera modernidad tú puedes encontrarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de la Reforma Protestante, hay toda la iconografía que se hizo, por ejemplo, para representar al Papa desde el lado protestante, ¿no? Que justamente incluye elementos tomados tanto de las descripciones zoomórficas, ¿no? O sea, Claro, ves ahí figuras que tienen rasgos humanos y animales al mismo tiempo, claro. que tienen la tiara, tienen Claro, coronas, aquí en el las siglo XIX sillas. se usa muchísimo ahí con todos como es artistas que hacían el tema de la sátira aquí, Ah, muy claro, y fuerte, además del ¿no? tema de la sátira, ¿no? Claro, el Interesante. guerrero, hay como dos, tres, cuatro artistas que usan mucho eso y hay Sí, unas sí. representaciones así zoomorfas, así de políticos, de personas que trabajan sobre el tema. Exactamente, y que podemos contemplar aquí también, ¿no? En el Ujú. Museo de la Casa de la Cultura, justamente están Justamente de ese algunos de autor, sí, estos sí, trabajos de Guerrero bien sí, interesantes. sí. Y vemos también que a tono con esta propuesta donde tu obra está encaminada hacia las problemáticas de la política, donde ya es totalmente sociopolítica tu propuesta, vemos esta obra bien interesante. Para quienes están escuchando este programa, es
una mujer recostada, ¿sí? Y al fondo aparece un paisaje, pero hay una característica interesante y es que el escudo del Ecuador aparece en el rostro de esta mujer, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cuándo pensaste en esta Esta propuesta? obra se llama Patria. Ujú, Entonces es una representación de la patria dentro de las representaciones iconográficas, principalmente del siglo XIX, XVIII, siempre ha sido una mujer, ¿no? Que tiene más o menos ahí un montón de atributos que van a singularizando de acuerdo al lugar donde está emplazada. ujú, Y en este caso, esa banquita es una representación de la banca del convento de Santa Catalina. Esa banca en realidad existe, pero yo hice una réplica. ujú. También tiene la réplica así física y esa banquita era una banca que milagrosa, entonces que era contra las personas que de pronto tenían problemas de concepción. Entonces te sentabas de la banquita, rezabas y ya tenías un montón de familia. Entonces la figura recostada es una construcción de varios modelos de varias etnias que yo quería más o menos representar y a la vez que esa diferencia así en la corporalidad y también que tenga la figura, tenga como esos accidentes geográficos, que sea como una montaña en sí, que tiene una relación hacia la tierra. Ujú. Y la parte del fondo es el Pichinche, entonces no sé si se acuerdan de esa canción, Patria, Tierra Sagrada, Pichinche, y toda esa cosa. Entonces la banca tiene ahí, dentro de los elementos pequeños, elementos así sexuales que aluden hacia el tema de la fertilidad. Y es una mujer yerma, que no es fértil, por eso está sobre la banca. Y la Mm. identidad tapada por el escudo es como hacer un símbolo acerca de como la bandera, o sea, como elemento que nos representa. Entonces, en ese tipo de ambiente sombrío, o solitario, es como de pronto la patria dentro de sus continuas refundaciones y construcciones y vejaciones, es lo que de pronto es la construcción contemporánea que también nosotros le queremos ya poner en consideración a la gente y también reflexionar, que de pronto eso puede tener ya un futuro que de pronto la patria ya sea más fértil, ¿no? Dentro de su producción, de su vida y que a todos nos va a beneficiar. Sí, interesante. Y de las obras que he visto, me gusta esta y me gustan también los paisajes que vamos a ver después. Ahora todavía no, me interesa más bien quedarme un momento en esta obra porque veo cómo estás incorporando elementos de diferentes tradiciones pictóricas. Primero, hay un trabajo de realismo bastante bueno, bastante sólido, y por ejemplo ese paisaje al fondo, ¿no? Es como que de alguna manera conecta nuestra lectura de la obra con los maestros de inicios de la República, nuestros paisajistas que trabajaban muy bien estos planos. Por ejemplo, ese fondo con tonos bastante grises, algunos medios celestes, que te indican esa idea de profundidad, ¿no? Entonces hay un buen trabajo de perspectiva, pero además hay un buen trabajo de figuración de la modelo, ¿no? Entonces estás usando muy bien el tema de las sombras. Se nota que hay un trabajo no solamente conceptual, porque creo que sí, hay el trabajo conceptual que es Claro, bastante claro. fuerte, pero además el trabajo de figuración. Claro, la figuración, te digo, o sea, la persona era una modelo, la referencia, ¿ya? Ujú. Pero ahí, por ejemplo, tuve otra modelo que me prestó los pies, era una Mm, modelo Schwarz, ya. y era la historia de que ella me contaba que para poder salir de su casa había caminado como día y medio, no sé qué. Entonces eran unos pies súper expresivos, como lo ves ahí. Los senos eran de otra modelo, así que tenía así bastante así más fuerte. Ujú. O sea, vas construyendo, ¿no? No necesariamente es una referencia hacia lo real, sino es partes de lo real para hacer un símbolo que esté relacionado hacia la tierra, hacia la naturaleza, es como un horizonte de una montaña, ¿no? O sea, que Ujú. te puede referir a la tierra, a la Pachamama, todo ese tipo Cl- de cosas. Pero también tiene así bastante conexión con la realidad, ¿no? O sea, es un cuerpo que está trabajado, o sea, no es así la representación de la figura humana del 19, no es a lo bello, sino es al contenido, a la vida, a una cuestión de figura que está siendo de pronto torturada, está así en ese proceso
de un descanso, o está por levantarse o está por, por abrir las piernas, por decirte, ¿no? Ya. Es algo así bastante... Bueno, tiene ese dinamismo ya, por la composición. aunque tú dices que que no es la intención principal reflejar esa belleza, pero yo la veo, ¿no? Yo la veo aquí en esta obra, porque primero en la armonía que tiene, ¿no? Con respecto al fondo, la figura central, sí, está bien trabajada. A veces como que me desbordan un poco el exceso de símbolos, ¿no? Que aparecen, pero bueno, es la propuesta, pero es interesante de todas maneras a nivel de compositivo. Es Claro, una obra claro, bastante es una sólida. belleza, es como ese dicho popular, me asusta pero me gusta. Ya. ¿Y en qué año Claro. hiciste esta Ese creo obra? que es 2012 o Ah, ya, o 2011. sea, por ya, ahí, claro. entonces está bien que hayamos presentado primero la Claro, anterior, es como una es trayectoria. una obra así de la serie también de la Grida, así que es también, luego con la serie de los tentáculos y todo. Sí, porque luego tu obra se va centrando más en el aspecto también figurativo, pero en el paisaje, ¿no? Es interesante. Luego vamos a ver, por ejemplo, podemos ver las siguientes imágenes de estos, ahora sí, Y los lo paisajes que aparecen en los tondos. Los lienzos Sí, circulares. los lienzos los tondos que trabajas, Sí. que a mí me gustan mucho estos. Yo los vi dos veces en la exposición que estás presentando ahora en el Parque Chimbía y si no me equivoco lo presentaste en una AcuArte también. Sí, la primera sí. Sí, porque Sí. yo los vi, Sí, sí, sí. y me llamaron mucho la atención, primero porque son paisajes bastante realistas, yo diría que casi hiperrealistas, ¿no? Y además utilizas este recurso que ya se usó durante muchos años, que es el tondo también, pero es interesante cómo lo trabajas en el paisaje, porque yo recuerdo la famosa imagen de, por ejemplo, la medusa de Caravaggio, Sí, ¿no? sí. La cabeza de medusa, pero aquí es como que incluso es una ventana, es lo que me comentaba Chío el día de Yo ayer. me figuraba que eran unas escotillas de Sí, un sí, barco. esa es más o menos la idea por ahí. Claro, y de la Medusa de Caravaggio yo le hice una versión y le uní con el carajo de Pinto y luego, sí, le hice Sí, una obra exactamente, sobre... la vimos Sí, recientemente, sí. también muy interesante. Y esta obra debe ser más reciente, ¿no? ¿De cuándo? Esa es obra de la época de la pandemia. Ah, mira. Es obra pandémica los tondos como paisajes, que justamente, como dice Chío, es el tema de la referencia a la escotilla de barco. Entonces yo me imaginaba en esa época de encierro que Claro. estábamos, que de pronto no podías, tenías voz del horizonte, que de ir, de la salida y todo. Entonces yo me imaginaba que estábamos como en un barco y a través de la escotilla del redondo estábamos ahí viendo eso. Luego le añadí el tema este de las burbujas de acrílico, porque a la vez de la protección, a veces me daba un juego visual así de reflejos y también me concentraba la imagen como si fuera algo líquido, algo así ya más así, no tan, no solamente la bidimensión, no me daba una ilusión de tridimensión y luego esa obra ya también se asociaba como nosotros estábamos protegidos en esa época con el acrílico, con la mascarilla y todo, ¿no? Entonces de esa le presenté, creo que la primera exposición le presenté en la época de la pandemia, en 2022, ahí una galería en Cuenca. Y luego le he seguido desarrollando. Ujú. O sea, ya empezó así, pero lo he ido desarrollando así un poquito más, ahí unas dos, tres otras obras dentro de ese mismo concepto. Y luego le he ampliado a otro tipo de imágenes también. Y el tondo lo preparas, a ver, es una base de madera y un lienzo, estiras el lienzo. Son lienzos redondos. Lienzos redondos. Bastidor redondo y lienzo redondo. Perfecto. Entonces, para los acrílicos sí tengo unos moldes, con el maestro me hace los moldes, toda esa cuestión, para que quede así perfecto. Entonces, y es una producción que está pensada justamente desde el inicio hasta la exposición para que tenga también el tema del reflejo, se integre la imagen, todo eso. O sea, hasta la construcción de la imagen también, compositivamente uso muchas variaciones de líneas Ujú. para que de pronto, o sea, de pronto hay un concepto que se llamaba la perspectiva circular, que usaba mucho un artista mexicano, el doctor At. Entonces, la perspectiva circular es simplemente no hacerle lineal, sino hacerle así todo circular, porque es como ve el ojo. Entonces, a la deformación del tondo, esa ilusión también te produce el mayor así lejanía y profundidad y realismo, porque le haces un engaño a la vista. Entonces, no a la visual lineal de perspectiva que tenemos ya acostumbrados a trabajar. Entonces, todo ese tipo de líneas, ese tipo de composiciones de construcción de la imagen le voy armando ahí, o sea, basado de un tema real.
Entonces a veces son imágenes, eran imágenes, por ejemplo, de mis viajes ahí unos de la Patagonia, otros de por Alicante, otros de por amanecer por no sé qué lado. Y en esa época, no sé si se acuerdan que 4 o 5 de la mañana no se sabía. Entonces hay cuadros que se llaman 4:30, el otro se llama 5:30. Genial. Sí. No, Y también como que recuerda un reloj. Claro, el Las- tiempo, sí, como congelado. Ajá. El tiempo como congelado. Hay otra obra que en cambio se llama Historia de Instagram, que era una descripción de un sueño. O sea, éramos dos puntos dorados que en el horizonte, no sé qué. Y luego yo le fui desarrollando en esa época. Entonces eran los colores y las cosas, era representación del momento o sea, usando también otro método que es, por ejemplo, del ítem, que el ítem hacía una especie de escuadras ¿cómo es? Cuadrículas de colores para retratar a las personas. Entonces, yo le trataba a la persona de acuerdo a la cromática y esos colores, a su forma de ser, y la cromática le usaba en el cuadro. Entonces, en ese tema, en la hora violeta, es más o menos así. Entonces, esos experimentos funcionaban muy bien. genial, interesante también todo ese recorrido, esa trayectoria. Estamos hablando con David Santillán. Vamos en este momento a hacer una pausa y luego pasaremos al segmento cultural. Estás en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Una voz crítica, una voz solidaria, una voz humana. Por cada persona, por la dignidad, por los derechos. Todos los lunes a las 5 de la tarde con Sibel Martínez y Hernán Reyes. Humanizándonos. Escúchanos por Cultura FM 100.9. ¿Sientes que a Quito le faltaba un espacio para tu lado más geek? La espera terminó. Soy Sara Liz y junto a Fabo te damos la bienvenida a Otaku Street. El punto de encuentro para la comunidad de la capital. Noticias de la comunidad geek, entrevistas, eventos y debates de los temas que te gustan. Conoceremos a los protagonistas de nuestra escena, cosplayers, desarrolladores y emprendedores que mueven la cultura geek en Quito. Y todo esto es posible gracias al apoyo de Radio Cultura FM 100.9. El espacio para la voz de la comunidad geek. La cita es todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Sintoniza Radio Cultura FM 100.9. Conéctate a la calle, conéctate a Otaku Street. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. Arte, curaduría y gestión cultural. Todo lo que ocurre antes de abrir la sala. Una exposición no empieza el día de la inauguración. Empieza mucho antes, cuando una idea todavía es una conversación, una libreta llena de apuntes o un archivo con imágenes dispersas. Entre el arte y la curaduría existe un territorio de trabajo silencioso donde cada detalle importa, desde pensar el concepto de la muestra
hasta decidir dónde irá el último clavo en la pared. El proceso inicia con la planificación, se define el concepto de la muestra, se seleccionan las obras, se establecen tiempos, presupuestos y responsabilidades. Luego comienza la coordinación con el espacio expositivo, medir paredes, calcular distancias, revisar iluminación, evaluar recorridos y anticipar cómo se moverá el público dentro de la sala. Lo que parece natural y fluido para el visitante es en realidad el resultado de muchas decisiones previas. El montaje es una etapa física y exigente. Implica transportar obras con cuidado, desembalarlas, limpiar marcos, nivelar piezas, marcar alturas, perforar paredes, poner clavos, tensar cables, ajustar luces y muchas veces pintar el espacio para que el discurso visual tenga coherencia. El montaje es también ensayo y error. Mover una obra a unos centímetros, cambiar una secuencia, repensar la narrativa visual hasta que el conjunto respire. Paralelamente ocurre la difusión. Una exposición necesita ser contada antes de ser vista. Diseño de afiches, textos curatoriales, notas de prensa, redes sociales, entrevistas, invitaciones y coordinación con medios. La gestión cultural traduce el lenguaje del arte para que llegue a públicos diversos y construya el puente entre el artista, la institución y la comunidad. Cuando finalmente se abren las puertas, el público ve una sala lista y habitable. Lo que no ve es el esfuerzo acumulado, las horas de trabajo manual y las decisiones compartidas que hicieron posible ese encuentro. Una exposición es en esencia un trabajo colectivo donde el arte y la gestión se entrelazan para convertir la creación en experiencia pública. Gracias, Chío. Una exposición no sucede por casualidad. Es el resultado de la planificación, coordinación y de mucho trabajo físico y creativo. La gestión cultural convierte la creación artística en una experiencia pública y compartida. Pero antes de adentrarnos en la segunda parte de este diálogo, escuchemos la siguiente canción. Chío, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, yo le había preguntado a David qué canción prefería él escuchar y él me había dicho esta canción que es de Sina Bataille. Ayer estaba escuchando en mi casa algunos temas, no lo había conocido. Esta canción, Live at Immersive Van Gogh Exhibit 7 Ponds. Esa es la canción que vamos a escuchar en este momento.
maravilloso tema escogido por nuestro entrevistado, David Santillán. Vamos entonces a los cortes comerciales, ¿no? No, vamos a la segunda parte de la entrevista. Ah, ya, Sí, ya. a la segunda parte Vamos de a la la entrevista. segunda. Ya, vamos a la segunda parte de la entrevista. Sí, además tenemos poco tiempo. Ya. Mira, es que a veces se va el tiempo demasiado rápido. Hablamos sobre temas que nos apasionan, sobre el arte, y es ahí donde ya nos dimos cuenta que el tiempo fue volando. Porque cuando presentaste las imágenes, no sé si nos ayudas de nuevo, Alex, con las imágenes que vimos, las últimas de estos paisajes, se me ocurrieron un montón de preguntas para hacerte y aquí ya me decían que ya debemos hacer el corte, pero se queda uno pendiente. Pero antes de esta otra imagen vamos a los paisajes de los tondos circulares. Se llama La soledad del poder. Ah, mira, ahí hay otra, justamente donde abordas el tema del poder, pero me trajo dos cosas a la mente, ¿no? Primero, el tema que tú mencionaste, esta anécdota más bien que tú mencionaste, y es que las preparaste en la pandemia, porque, claro, la pandemia igual para mí fue un tiempo bastante rico, porque pude crear mucho, ¿no? Pero las escenas que yo creé fueron escenas oscuras, ¿no? Claroscuro, porque eran cosas que yo veía, por ejemplo, en ese encierro. Pero claro, tú abriste la ventana en medio de ese encierro y viste más allá. Metí una ventana y ves el cuadro del primer plano de la foto, es una pintura de Luisa Martínez. Claro. Es uno de los referentes más importantes de la pintura del siglo XIX de aquí, de Ecuador. Entonces, ese diálogo que tengo con esos referentes históricos hacia una pintura donde que de pronto, o sea, como puede quedar como hilo lo sublime, ¿no? Ujú. Pero en cambio es una forma así actual de la relectura del 19, pero con otro tipo de recursos visuales que ya más o menos ya integran esta época. Sí, y sabes que me llamó mucho la atención justamente esta idea cuando la planteaste. Yo vi una entrevista que te hicieron en televisión justamente con relación a la exposición que se encuentra todavía hasta el 27, si no me equivoco. Hasta el 31. Hasta el 31 de mayo, ¿no? En el Sí. Chimbía. Es de esta exposición de paisajes, ¿no? Es una interesante exposición donde ves toda la trayectoria, ¿no? No te centras solamente en el paisaje romántico de los maestros de la República, sino que ves de qué manera estos paisajes siguen teniendo otras lecturas y relecturas, interpretaciones a través de la obra de autores contemporáneos. Por ejemplo, ahí pudimos ver también obras magníficas, ¿no? Incluida también tu obra, tu participación. Vimos la obra de Noé Mayorga, vimos las obras muy bonitas de Ashton, por ejemplo, del maestro George Ashton, Carlos Ashton, que es como un viajero del tiempo. Un viajero del tiempo, ¿no? Porque él hace un paisaje como si lo hubiera hecho Troya, es impresionante. Church. También Los Church. fans de Church. Ah, sí, que es pintor norteamericano, Edwin Church, que vino aquí al Ecuador, eso es ¿no? interesante, claro. La exposición nace primero estamos armando una publicación, Ujú. justamente con el Carlos Ashton, con Arturo Vinuesa, con el Fernando Jurado, acerca del paisaje romántico del siglo XIX. Y luego aquí en la Casa de la Cultura tuvimos un curso con Javier Puig acerca del origen del paisaje ecuatoriano. Entonces, más o menos se coincidieron esas ideas. Y luego, como tú ves, yo estoy en ese tema también de hace rato, ahí tengo esa relación paisaje del 19 con esto, entonces se une todo y ya se aterrizó la idea. Y luego tuve la colaboración de un montón de amigos coleccionistas y artistas, donde que se armó la exposición. Entonces, nuestro héroe de la exposición queríamos destacar la figura de Rafael Sala de Estrada, que es el que empieza el paisaje con Church, y luego ya Troya, Luisa Martínez, que es como ya el que tiene ya lo más fuerte dentro de la representación del paisaje del siglo XIX, y donde que el tema del sublime ya le lanza pero hacia las estrellas. Y luego como esas variaciones han ido cambiando con el tiempo. Entonces hay muchos autores, principalmente, por ejemplo, tienes ahí Yepes, tienes como es de Toño Vallejo, que son artistas que empezaron José Yepes, 1930 por ahí, y que hicieron sus carreras el uno en Colombia, otro en Chile. Luego vinieron ya más maduros por acá. Creo que Antonio Vallejo no regresó, pero tenían una fuerte influencia, igual que César Villacrés.
Y luego le hice esa transición con las obras del Carlos, con alguna gente que trabaja en realismo, en esa, o sea, versionando lo antiguo, pero con esa, o sea, con esa referencia. Y es muy interesante, pues es como gente de ahora puede estar ahí trabajando con esa lectura de George o del 19. Y luego ya vienes ahí ya como están agarrando temas ya diferentes y cómo está abordando, por ejemplo, José de la Cerda, que es esa obra en carboncillo que es basada del incendio de Guápulo, todo ese tipo de cosas, las obras del Noé, de la Paula, de Lana Fernández, de la Cati Vivar, la ola de la Shirma, que es una representación así completamente ya en materialidad más diferente. Entonces es bastante chévere. Entonces, ¿cómo tienes esas formas de referirte hacia el paisaje? Obviamente que esto no es una exposición que es como un levantamiento histórico. Fue la idea de la exposición fue más o menos los que estaban acercándose dentro de una propuesta hacia lo sublime. Entonces lo sublime y que sea una contradicción, o sea, una contraposición con lo del paisaje del 19. Pero intencionalmente y museográficamente, los artistas del 19 y principios del 20 les pusimos como protagonistas, o sea, y claro, y ustedes han de haber visto que se había como un medio balance, ¿no? Y es lo que me interesó en realidad, porque, a ver, yo creo que a través de ese balance, ese contraste, a través de esa recuperación y relectura de los maestros de la República, por ejemplo, en este caso, le das un poco de equilibrio también al tema de toda la exposición, ¿no? Al tema curatorial, porque a veces tú vas a alguna exposición y de repente ves que casi todo se sostiene en el concepto, ¿no? Es decir, y ves que hay una casi completa ausencia de técnica en algunas exposiciones. Y justamente pienso que es algo que se está logrando últimamente y sobre todo que pude apreciar en esta exposición, que hay justamente un equilibrio, ¿no? Se trabaja un concepto y es súper fuerte, ¿no? Este contraste entre los maestros del paisaje, los maestros del paisaje romántico y los maestros actuales, ¿no? Que justamente no se han despegado por completo de esa tradición, siguen haciendo su reinterpretación, su relectura. Por ejemplo, tuvimos la entrevista con Noé Mayorga y fue súper interesante cómo hizo esta igualmente relectura de un paisaje de el maestro Luisa Martínez, ¿no? Tú dices, por ejemplo, que está, por ejemplo, muy presente, ¿no? La figura de Edwin Church, que es un pintor de los Estados Unidos que viajó por casi todo el mundo y hizo un trabajo interesante. Aquí también pintó el Cotopaxi, unas escenas casi de ensueño, ¿no? Hizo como dos viajes para acá. Sí. Así, y el segundo viaje se quedó bastante tiempo y justamente ahí coincidió con las deducciones del Cotopaxi y todo. Exactamente. Entonces y es miembro de la Escuela de Río Hudson y varios de sus artistas vinieron para acá en esa época. Entonces justamente esa influencia de esos artistas, también había artistas viajeros en el 19 que luego, o sea, Charton, George y un montón de artistas en el siglo XIX que vinieron para acá y más o menos de esa idea del paisaje romántico fue así desarrollado con los artistas de aquí y principalmente con Rafael Salas Estrada, que es un autor ecuatoriano que está más conocido por obra religiosa, por retratos. Claro, es el hijo de Antonio Salas, ¿no? Claro, pero es un artistazo que necesitaría más desarrollo, estudio. Imagínate las obras que están en Bogotá, el Museo de la Moneda, 2 paisajes, están así, le hemos buscado por todo lado, conseguimos de 2 colecciones y están ahí en la exposición. Mira, qué fascinante cómo es ese rastro, ¿no? Ese rastreo que se hace. Y también él tiene, por ejemplo, la pintura del Cristo, del Jesús del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Claro, el que armó esa iconografía a pedido de García Moreno cuando se hace la consagración del Ecuador. No, fascinante. Al corazón de Jesús. Entonces es como esos íconos nacionales que son estos artistas que van representando y armando. Y luego no te imaginas que en la parte del paisaje también tengan ese hilo romántico. Obviamente que posteriormente las élites políticas y todo tomaron el paisaje como una forma de hablar sobre el tema de territorio, nación y nada. Pero nació con eso, nació romántico, sublime. Y de pronto si vos caminas de aquí te vas a cualquier lugar fuera de la ciudad, estamos abrumados por el paisaje. Entonces si nosotros no tenemos un acercamiento al paisaje, creo que cualquier artista es tenaz. Entonces ahí me acuerdo que algunos amigos de artistas decían, y yo también tengo paisaje, pero bueno, yo creo que con semejante espacio, naturaleza, yo creo
ningún artista de este país, creo que en alguna vez en su vida hizo un paisaje, ¿no es cierto? Pero claro, la idea era tener más al tema de sublime y que tenga más o menos dentro de su línea de trabajo esté un porcentaje alto dedicado al paisaje. Entonces, por eso, más o menos fueron los criterios para hacer la muestra. Sí, y que creo que han sido bastante exitosos. Ahora, ya para ir concluyendo, ya mire cómo se nos fue el tiempo. Chio tenía también unas preguntas que quería hacerte ya sobre el tema justamente al que estamos trabajando, que es el tema curatorial, ¿sí? Ya. Entonces, te doy el paso, Chio, para que complementes este diálogo. Sí, yo desde mi campo de la comunicación, pues quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué tan decisiva es ahora la comunicación, las redes sociales, para que un proyecto artístico cuente con público? O sea, primero, el tema del el éxito, para que o sea, lo más complicado es aterrizar la idea. Aterrizar la idea dentro de una propuesta curatorial que puede ser visual, o sea, como es pintura, escultura, instalación, lo que sea. Luego es como esa propuesta puede estar ahí relacionada también, o puede tener una cierta sensibilidad con lo que el público lo ve o lo acerca. A veces ya cuando estás en este medio entiendes de pronto las sensibilidades de las gentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del paisaje, como el paisaje Chimbía es algo muy cercano, no sé, creo que tenemos en el ADN nosotros. Entonces, esa es algo como tienes una seguridad así bastante fuerte. Y el otro es el tema de una propuesta ya individual de un artista. Entonces, por más esfuerzo que hagas, económico y físico, tendrás 100, 200 personas de una muestra. Y de pronto el tema de la comunicación, tanto en redes o si no participar en una colectiva grande, como es el tema de hacer una feria o una exposición grande, tienes unos públicos, por ejemplo, en la anterior feria tuvimos como 8,000 personas, 9,000 personas. Entonces son 9,000, 8,000 personas que te ven, entonces ya la difusión se hace más amplia. Además, el tema cultural, o sea, nosotros es como un medio muy, muy pequeño, pero a la vez el interés y la necesidad de la gente es súper amplio. Entonces, también tratar de ponerle en plataformas y en lugares que no son muy comunes para que eso exista. Entonces, arriba, si me viene la escuelita, no sé qué, que quiere una explicación, yo voy y les hago la explicación. Porque es como que estás sembrando ya un gusto y una necesidad así hacia lo estético, hacia lo artístico, y que busquen obras que les cuestionen, que les motiven, que les digan cosas. Entonces, la comunicación dentro de las redes o todos los espacios posibles son súper importantes, pero debe ser el mensaje claro, poco texto y De acuerdo. mucha imagen. Totalmente de acuerdo. Y vamos entonces ya a concluir esta entrevista. David, te agradecemos mucho por haber asistido a esta entrevista y por favor invita al público a la exposición de paisaje de estos días. Cordialmente invitados, la exposición de la deriva de lo sublime en el paisaje ecuatoriano. Está hasta el 31 de mayo en el Lichimbía. Vamos a hacer un conversatorio el sábado 23 a las 11 de la mañana con Javier Puy, con Fernando Alban. Va a moderar Estefanía Enríquez. Entonces vamos a hacer un diálogo bastante interesante donde se va a topar el sublime en el origen del paisaje ecuatoriano. Básicamente un tema del coleccionismo acerca del paisaje y también el sublime desde la filosofía. Uh-huh. Y con este coleccionista importante que se llama Arturo Vinuesa y también con el Carlos Ashton que nos prestaron obra, entonces van a estar también ahí presentes. Magnífico. Muchas gracias, David Santillán. Te dejo, Chio, para la despedida. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartir tu trayectoria y recordarnos que el arte es memoria, identidad y construcción colectiva. Gracias también a quienes nos escuchan. Nos encontraremos entonces en el próximo episodio de La Galería del Diablo.